Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes. Aquí Alberto Rusco Lequier, te da las gracias enormemente por estar compartiendo, ya como es habitual, este programa Reencuentro, que transmitimos desde nuestra casa, Radio High, desde las 16 hasta las 17 horas, los días viernes, tratando de que salgamos todos más ricos de este encuentro que cuando lo hemos iniciado. Te quiero comentar que en el día de hoy, en el calendario hebreo, es el día primero del mes de Kislev, el horario para prender velas de Shabbat en la ciudad de Buenos Aires. Atención que este horario es solo para la ciudad de Buenos Aires. Está establecido a las 19 horas 28 minutos. El Shabbat termina mañana a las 20 horas 30 minutos. Así que ya tenemos el horario, estás manejando un coche, clava la sintonía en el dial, estás en tu casa, quédate acomodado y por supuesto le doy las gracias también a la señora Rocío, Rocío González, por la profesionalidad que siempre la caracteriza en el manejo de los controles. Vamos a tener también una exquisita selección musical, vamos a hablar de los inagotables y exquisitos también manantiales de sabiduría de la Torá para que nosotros nos energicemos. Yo siempre digo, este programa, yo también trato de unir estas enseñanzas de la Torá fundamentalmente y para ver de qué manera esto impacta también en nuestras vidas, para que veamos que no es un libro de historia, no es un libro de geografía, es para que nosotros lo utilicemos aquí, en nuestra cotidianeidad, para que rija nuestro rumbo en la vida. Por eso la Torá, como se dice en hebreo, es un Etz Haim, es un árbol de vida. Así que bueno, ya está presentado el programa, entonces le voy a pedir a la señora Rocío que por favor nos introduzca en el primer tema musical, porque vos sabés que esto es como una especie de elongación del alma. En vez de elongar los músculos, vamos a darle importancia al alma, a nuestra espiritualidad, y nos va a ayudar a elevar espiritualmente, para que luego del tema musical ya empezamos con toda esta charla, con todo este encuentro. Muchas gracias por estar conmigo. Adelante. גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד.
צר מאוד. והעיקר לא לפחד, לא לפחד כלל. והעיקר לא לפחד כלל. לא, 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 לא. והעיקר לא לפחד, לא לפחד כלל. והעיקר לא, 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 לא לפחד כלל. Bien, luego de escuchar este hermoso tema musical cantado por Dudu Fisher, bueno, vamos a hablar un poquitito relacionado todo con la porción de la Torá, que es la Parashá de esta semana, que se llama Toldot. Traducido sería generaciones. Bien, muchos de nosotros, afortunadamente, tenemos hermanos, hermanas. Y claro, siempre cuando hablamos de hermanos hablamos de discusiones también, ¿por qué no? Por supuesto amor, por supuesto cariño. Y hablamos siempre de competencias, muchas veces existen estas cosas. Y también estas relaciones que hay entre padres y los hijos. A veces algunas preferencias que algunos padres tienen o madres con respecto a algún hijo puntualmente con respecto a otro. Y de esto vamos a hablar esta semana, que está relacionado con la Parashá, la porción de la Torá, que es Toldot, o generaciones. Bien, la rivalidad entre los hermanos no extraña a nadie, es muy común. Porque los hermanos muchas veces compiten, ya sea compiten por la atención de los padres, o pueden competir a veces por un objeto, a veces, desgraciadamente, hay competencia por la herencia o por lo que fuere. Y precisamente vamos a hablar de dos hermanos, Jacob y Esaú, que son hermanos, cuyo padre era Isaac. Y la lucha entre ellos, precisamente, comienza desde el mismo momento en que nacieron. Raro, ¿no? Pero es así. Esta lucha comienza, esta rivalidad, desde el mismo momento en que nacieron, porque incluso antes, ya desde el vientre, ellos estaban discutiendo y peleándose, a punto tal de que la madre, era Rivka, tenía miedo por la viabilidad de su futuro hijo. Según la tradición, Jacob nació aferrado al talón de Esaú. En realidad, Jacob tiene relación con la palabra hebrea que quiere decir Eked, que quiere decir talón. Por eso es el nombre de Jacob. Y ahí sale su nombre. Y ahí la Torá relata de que hay una lucha, porque estaban luchando por la primogenitura. ¿Quién iba a tener los derechos de la primogenitura? Una vez más, porque para recibir la bendición del Padre. Y se habla de esta lucha, y finalmente luego en un momento del relato de la Torá, Jacob, cuando luego de luchar contra una especie de avatar espiritual, o lucha contra un ángel, y triunfa, él recibe el nombre de Israel. Israel es uno de los nombres ya excelsos que tiene Jacob. Como nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel, somos conocidos de esta manera. Dicho sea de paso, cuando Jacob lucha con este ángel que representa todo a veces lo inadecuado, si bien él triunfa, él queda dislocada a la cadera. De acá se aprende que cuando tenés relación con el mal, aunque seas triunfador, alguna señal va a dejar en tu cuerpo y básicamente en tu espíritu. Entonces, como te dije, toda la vida de nuestro patriarca Jacob está asignado por esta lucha, por esta competencia, por esta rivalidad. Ahora, ¿qué representa Esaú? Esaú representa la parte material, representa el cuerpo y los deseos que tiene el cuerpo. Y el hermano Jacob, ¿qué representa? Jacob representa el alma y las aspiraciones espirituales que tiene el alma.
Claro que los seres humanos, todos nosotros, estamos luchando en la vida entre estas pulsiones físicas, totalmente, nuestros deseos, esto nosotros lo sabemos, eh, con estos deseos de crecer hacia lugares más importantes, lugares más superiores, lugares divinos, ¿por qué no decirlo? Entonces, la vida del pueblo judío también está asignado por esta batalla. La vida del judío está asignado por esta batalla. Porque si fuera fácil, su crecimiento, la verdad, no tendría sabor, no habría desafío. Siempre en la vida, para crecer, tiene que haber un desafío. Y es la superación del desafío es que lo que nos hace crecer. Y claro, en este mundo, en el cual nosotros ahora estamos, más que nunca, en un mundo tan materialista, buscando el placer, tenemos que sacar a relucir dentro de nosotros, a relucir este Israel, esta espiritualidad trascendente, que es nuestra fuerza espiritual, para que podamos vencer al primitivo Eisab, para poder refinarlo, para poder traer a Eisab a nuestro propio lado. Y esto está ya, por supuesto, prometido en la era mesiánica. Pues fíjate qué importancia que tiene lo que estamos nosotros en este momento charlando, ¿no? Absolutamente. Entonces, esto habla entonces de relaciones entre hermanos, pero también los padres, saber que en el relato de la Torá, qué papel jugaron, qué es lo que pasó con respecto a esto. Claro que sabemos que los niños crecen. Eisab, dice la Torá, se convirtió en un diestro cazador, un amante de estar al aire libre. Pero Jacob era un hombre tranquilo, que se quedaba en casa, por así decirlo. Ahora, el padre, Isaac, le gustaba, tenía una preferencia porque amaba a Esaú. Y la madre, o sea, la esposa de Isaac, que era Rivka, amaba a Jacob. Entonces, el padre, Isaac, un patriarca, tenía como una predilección por Esaú. Y la madre, Rivka, tenía predilección por Jacob. Claro, a veces cuando uno lee se da cuenta que no es difícil entender por qué Rivka amaba a Jacob, porque ella había recibido un mensaje del Creador en el cual se le había dicho, se le dijo a Rivka, en tu propio útero hay dos naciones y dos pueblos dentro del útero de Rivka, y luego se van a separar. Un pueblo va a ser más fuerte que el otro y el mayor va a servir al menor. Claro, Jacob era el menor y Rivka parece haber inferido que sería él que iba a continuar el pacto. Entonces, el que iba a permanecer fiel a la herencia de Abraham iba a ser Jacob. Y es poco el entendimiento de por qué Rivka tiene una predilección por Jacob. Pero la pregunta verdadera es, ¿por qué Isaac, que era el padre de ambos, por supuesto, ¿por qué Isaac amaba a Isaac? ¿Acaso Isaac no veía Isaac que se dedicaba, era un cazador? En realidad era un cazador, aquí lo relata la Torá. No era un hombre pensativo o un hombre del Creador realmente. Entonces, la Torá habla que Isaac le gustaba salir de cacería y cazaba animales salvajes. Entonces, y la Torá dice que Isaac tenía gusto por los animales salvajes. Pero la pregunta es, ¿puede ser posible que Isaac ame a Isaac simplemente porque sentía gusto por los animales salvajes? ¿Era su apetito? ¿Acaso lo que gobernaba su mente y su corazón? ¿Acaso no sabía Isaac que Isaac le había vendido la primogenitura a su hermano, pero Jacob, por un plato de lentejas, y que después despreció la primogenitura? Entonces, ¿era alguien, Isaac, en quien se pudiera confiar para que él pueda preservar el patrimonio espiritual de nuestro padre Abraham? Claro que Isaac seguramente, no hay duda, que sabía que su hijo mayor era un hombre de un temperamento volátil, por decirlo de alguna manera, que se guiaba por las emociones, sin duda. Pero aún si esto no lo preocupaba, el episodio que viene posteriormente que narra la Torá sí lo preocupó. Porque dice que cuando Isaac tenía 40 años,
se casó con Yehudit, que era hija de Beeri elitita, y también con Basemat, que era la hija de Elión elitita. O sea, se casa con dos mujeres hititas. Ambas causaron mucho dolor para Isaac y Rivka. Y ahí la Torá habla, y sabemos que precisamente Esaf construyó su hogar entre los hititas. Entonces se había casado con dos mujeres hititas. Entonces, evidentemente, Esaf no era un hombre que iba a poder continuar el pacto de Abraham, que implicaba esto una cierta distancia, porque, con todo lo que representaba. Pero aún así, y a pesar de esto, Isaac claramente, enfatizó, amó a Isaac. Y no solamente lo dice el versículo con el que estoy yo refiriéndome, porque incluso, esto es para pensar, Isaac, por ejemplo, en un momento dice, Isaac le pide a Isaac, en un momento que dice, Isaac le pide a Isaac, prepárame la deliciosa comida que me gusta y tráemela para que la coma, así puedo darte mi bendición antes de morir. Acá no se está hablando del apetito físico de Isaac, es el deseo de llenarse con el aroma y el sabor que asociaba con su hijo mayor, para poder bendecirlo con un sentimiento de amor muy importante. Este es el final de la historia, esta historia que estoy narrando, pero Isaac entra con la comida que él había preparado y la verdad que Isaac obviamente engaña a su padre y la verdad que hay toda una especie de discusión. La Torá habla poco acerca de las emociones de la gente. Durante toda la prueba del sacrificio de Isaac, por ejemplo, vemos que no tenemos la menor indicación de cómo se sentía Abraham o Isaac en uno de los episodios más tensos, por así decirlo, que están en la Torá. Hay un pensador importante, que era Auerbach, que decía que este texto está cargado de trasfondo, o sea, mucho más lo que se deja de decir en el texto que lo que el texto dice. Porque la profundidad del sentimiento que la Torá describe hablando de Isaac y Esaú es excepcional y es casi abrumadora. El padre, por ejemplo, y el hijo comparten el sentimiento de traición. Esaú busca compasión, una bendición de su padre. Y Isaac incluso lo anima a hacerlo. Los lazos de amor entre Isaac y Esaú son muy fuertes. Entonces la pregunta surge con la misma fuerza. ¿Por qué Isaac amaba a Esaú a pesar de todo? A pesar que Esaú engañaba al padre y Isaac sabía que Esaú engañaba. Entonces, ¿por qué lo amaba a pesar de todo? A pesar que Isaac sabía del salvajismo que tenía Esaú. Isaac sabía que se había casado con mujeres de los hititas. Entonces, los sabios de la Torá dieron una explicación. Cuando la Torá habla de que Esaú era un cazador diestro, habla de que este cazador diestro enredó y engañó a Isaac, porque Isaac fingió ser religioso de lo que era. Pero hay una explicación también diferente a este simple enunciado del texto. ¿Sabes por qué Isaac amaba a Esaú? Escuchaste porque hay aplicación para todos nosotros en este momento de nuestra vida. Isaac amaba a Esaú simplemente porque era su hijo. Y eso es lo que hacen los padres. Los padres aman a sus hijos. No importa que, y no implicaba que pensaba que Esaú era la persona correcta para continuar el pacto. Claro que él seguramente lo sabía. Esto no significa que no le dolió cuando Esaú se casó con mujeres hititas. Seguramente a Isaac le dolió, qué duda cabe. Porque mismo el texto explícitamente dice que sí, este casamiento lo apenó. Pero Isaac sabía que un padre ama a su hijo simplemente por ser su hijo. Y esto no es incompatible con ser crítico con lo que hace. Amarlo no quiere decir que no lo tengas que criticar, pero el amor no se rompe. Un padre no deshereda a su hijo, aun cuando su hijo lo puede decepcionar. Isaac nos estaba enseñando a nosotros una lección fundamental acerca de la paternidad. ¿Por qué Isaac? ¿Por qué Isaac? Porque sabía que Abraham había echado a su hijo Ismael. ¿Te acordás que el padre de Isaac era Abraham? Y Abraham había echado a su hijo Ismael. Él podía haber sabido cuánto apenó esto a Abraham y cuánto esto había herido a Ismael.
porque hay una cantidad de tratados que hablan acerca de este tema. Pero hay un tema que es el siguiente. La Torá nos dice, también en un momento determinado, que Isaac, la verdad era así, estaba ciego. La verdad que esta es una prueba que estaba pasando en Isaac. Isaac no siguió el camino del pacto, no era la persona destinada a cumplir la herencia espiritual de Abraham, pero hay un argumento, que es el tema del amor incondicional. Isaac actuó por el amor incondicional de un padre. Consideremos esto. Más allá de que los hijos a veces puedan tener cuestiones que no son las adecuadas a lo que quisieran los padres, esto no rompe el amor del padre con tu hijo, porque un hijo siempre es un hijo. La relación, claro, puede estar dañada, es verdad, pero nunca puede estar en un punto tan rota, tan destruida que no pueda ser reparado. Porque esto es lo que Yitzhak está invitando a todas las generaciones con su amor permanente por Isaac. Así como el Creador, que es nuestro Padre, más allá de los errores que nosotros los seres humanos tenemos, las transgresiones que hacemos, Él no deja de amarnos. Un padre no deja de amar al hijo. Y esto es lo que Yitzhak enseña también con su amor permanente e incondicional a Isaac, por Isaac. Que era claro, Isaac era totalmente diferente a Yitzhak, tan diferente en el carácter, en el destino, pero no lo rechazó, porque así como Abraham no rechazó a Ismael y encontró cómo comunicar su amor. Y te quiero dejar un pequeño pensamiento que es muy fuerte. El amor incondicional no es acrítico, pero es irrompible. Vamos a grabarlo. El amor incondicional no es acrítico, pero es irrompible. Porque es la manera como nosotros, los padres, tenemos que amar a nuestros hijos. ¿Sabes por qué? Porque así es la manera en la cual el Creador nos ama a todos nosotros, que somos los hijos de Él. Adelante.
Bien, qué cosa tremenda, ¿no? Porque cuando uno, por un lado, viste que puede leer la Torá, pero hay que siempre tratar de unirlo. ¿Qué enseñanzas nos dejan a nosotros? ¿Cómo las podemos eh, aplicar? Porque son para tener aplicación. Mi maestro siempre cito este comentario, no es la primera vez que lo digo, pero lo insisto porque es muy importante. Él me dice, cuando vos estudias una porción de la Torah y no entendés cómo lo podés aplicar en la vida diaria, es porque tenés que volver a estudiarlo, algo no entendiste. Entonces vamos ahora a hacer algún pequeño resumen, un poquitito de esta porción de la Torá que se llama precisamente Toldot, generaciones. En principio hago un mínimo resumen, por supuesto. Jacob era hijo de Itzhak y de Rivka. Era hermano mellizo de Isaac y era el tercer patriarca del pueblo judío, porque era Abraham, Itzhak y Jacob. Y nació en el año 2108 desde la creación, siempre hablando, por supuesto, del calendario hebreo. Jacob vivió 147 años. Tuvo 12 hijos, y de los 12 hijos salen las 12 tribus del pueblo de Israel. Dicho sea de paso, 12 también son constelaciones astrológicas. Rivka, claro, estaba casada por muchos años sin poder tener hijos, pero también había otras mujeres dentro del pueblo que tuvieron que esperar muchos años antes de tener hijos. Sara, Rachel, Haná, etc. La Torá habla que Rivka tuvo un embarazo muy molesto, y cuando ella consultó a Shem, que era hijo de Noé, y Shem era un tzadik, un grande de aquella época, sobre este tema, le comunicó que llevaba mellizos en su vientre, y que estos mellizos iban a dar origen a 2 naciones. Jacob iba a dar origen al pueblo de Israel, y Esav a Roma. Roma desciende precisamente de Esav. Estas 2 naciones iban a tener objetivos diferentes. Una va a estar orgullosa de la Torá, la otra va a estar orgullosa de la riqueza. Ambas generaciones, ambas iban a generar grandes, ¿cómo podría decirte? Grandes emperadores. Por ejemplo, el pueblo de Israel, a través de Jacob, posteriormente iba a venir el rey Salomón, que iba a construir el gran templo, y construyó el gran templo de Jerusalén. Y desde Roma, viene Adriano, el emperador Adriano. ¿Qué hace Adriano? Destruye el templo de Jerusalén. Fíjate vos la pugna en los descendientes todavía. Esav es nombrado por sus padres, pero Jacob, el nombre le fue otorgado por el Creador, por Dios. Hasta cuando uno estudia, hasta los 13 años, hasta los 13 años no existían grandes diferencias entre Esav y Jacob. Estas diferencias se hicieron muy evidentes luego de esta edad. ¿Cuándo? Cuando Jacob se dedicó a estudiar la Torá y Esav se dedicó a la cacería, a la caza directamente. La caza con Z. Esav le hacía creer que él observaba los preceptos, las mitzvot, pero en realidad no las cumplía. Y además se comportaba como un malvado. El único precepto que cumplía era el de honrar a su padre. Y la Torá habla de que Esav vendió precisamente la primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, porque él, Esav, no le daba ninguna importancia al privilegio que tenía el primogénito de cada familia, de ser honrado como si fuera un Cohen y de continuar esta tradición de Abraham e Itzhak, como luego sí lo iba a hacer Jacob. Porque Esav prefirió el placer temporal a los valores eternos de la Torá. Itzhak bendijo a su hijo Jacob, creyendo que era Esav por su ceguera, así está escrito, y por las pieles, porque se habla que Esav era
era muy peludo, entonces la madre Rivka le coloca pieles arriba de Jacob para que el padre, Isaac, que era ciego, cuando iba a dar la bendición, si lo tocaba, iba a creer que era Esaú. Pero esto era parte de un plan divino. Entonces hay una bendición por la que Jacob iba a prevalecer sobre las demás naciones en la medida que cumpla y estudie la Torá, porque si iba a violar la Torá el pueblo de Israel, iban a ser los descendientes de Esaú los que iban a dominar. Esto nos enseña de que el pueblo de Israel no tiene que emular necesariamente a otros pueblos, no tiene que asimilarse, ni simplemente tiene que seguir el camino que le corresponde a los valores del pueblo. Vos sabés que existe un solo método para combatir el antisemitismo, o por lo menos el más importante, que es estudiar y cumplir la Torá. ¿Para qué? Para que se impida el crecimiento de Esaú. Claro, el dolor constriñe la mente, eclipsa las inquietudes, porque uno se olvide de la sagrada misión que tenemos en la vida. Pero cuando tenemos dolor, tenemos que recordar que es apenas una puerta transitoria que necesitamos atravesar. Según la Kabbalah, Abraham representa la bondad. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac, lo cual demuestra que una bondad excesiva puede ser dañina. Isaac es la personificación, claro, del rigor, de la severidad, de la fortaleza, y él también tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Esaú representa el lado impuro del rigor, el egoísmo, el orgullo, el odio al prójimo, y Jacob representa esta combinación armoniosa de bondad y severidad, que a través de sus 12 hijos da lugar a las 12 tribus de Israel. Adelante con el tema musical. Fíjate qué importantes son estas enseñanzas. Qué importantes son esas enseñanzas. Por eso yo siempre digo que si no podemos relacionar lo que estudiamos con la aplicación práctica, es que algo no estamos entendiendo. Así que fíjate vos que cuando estamos hablando de este tema, fíjate cómo nos toca a todos los seres humanos, relaciones entre padre, hijos, relaciones entre hermanos. ¿Y acaso los padres tenemos que entregar nuestro amor en función de cómo se comportan nuestros hijos? ¿O nuestra misión es entregar incondicionalmente nuestro amor? Porque el verdadero amor no quiere decir que sea acrítico, pero el verdadero amor debe ser irrompible. Me gustó. El verdadero amor tiene que ser irrompible. Así que me parece importante charlar de estos temas, porque fíjate toda la sabiduría que está encerrado en este tipo de temas. El amor incondicional. El amor, si el amor depende de una condición, si se rompe la condición, se rompe el amor. Entonces, esto no era un amor verdadero. Así que, bueno, eso es lo que yo quiero compartir, este tipo de enseñanzas, este tipo de mensajes. Me parece fundamental. Te quiero recordar una vez más que en la Ciudad de Buenos Aires el horario para prender velas de Shabbat está establecido a las 19 horas 28 minutos. Y el Shabbat termina mañana a las 20 horas 28 minutos. Ahora sí vamos a ir a un tema musical y hemos hablado de hermanos, padre y amor incondicional. Vamos a cantar Alfonsina y el mar. Por la blanda arena que lama no puede más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó a
hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. למה פנסינה מדוע לשם, איזה שיר חדש ביקשת לך בים, נשמתך נישאת לה ברוח מלוכה, לא תשוב לך, לא תביא עוד זמר, תעופף, תרחף עד אין גמר, ואת אלפונסינה תשני במנוחה. בנות הים שרות לך מאז לכתך, אלמוגים הניחו ליד ביתך, מעגל נוצץ קיסר וכוכב מרצדים סובבים יום הלילה. לא יודע איש את הדרך, רק אלוהים, רק הוא למעלה. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. איזה שיר חדש ביקשת לך בים, una voz antigua de viento y de sal. לא תשוב לך, לא תביא עוד זמר, y te vas hacia allá como el sueño, dormida Alfonsina, vestida חלומות של אתמול הם שלהבות נרעדות, לא יכול כל החושך לכבות. על מצע שלכת החלומות מלחשים, רק פרחים מיובשים דומים בין הדפים. חלומות של אתמול הם שלהבות נרעדות, לא יכול כל החושך לכבות. אל תסב את פניך, אתה מלא דברים כנסים, אל תגיף את התריסים, חפש
Bien, vamos a hacer este pequeño bloque que nos queda para el final del programa, del programa. Y bueno, como te dije, hoy es principio de mes, estamos en el calendario hebreo, transitando el mes de Kislev, ¿correcto? Kislev, todos los meses en el calendario hebreo tienen un signo astrológico. El símbolo astrológico del mes de Kislev es el arco. ¿Viste? Siempre acerca de Sagitario, es ese arco. Porque esto está relacionado con el arco iris que se ve en el cielo cuando llueve en un día soleado. Porque el primer arco iris se vio después del diluvio y precisamente apareció en el mes de Kislev. Y está escrito que Dios puso esta señal del pacto entre la gente y el Creador y con todo ser viviente. Y este arco iris señala la promesa de que Dios no iba a volver a destruir el mundo como lo hizo con el diluvio. Es una señal del pacto entre el Creador y la tierra. Y estas palabras, precisamente, fueron dichas a Noah o Noé al principio o a la mitad del mes de Kislev. Recordemos que Noah salió del arca el día 28 del mes de Heshvan, que fue el mes pasado. Y luego estos relatos de Noah ya lo habíamos hablado en su momento. Pero cuando hablamos de un nuevo mes que se inicia, claro, cada vez que se inicia algo puede ser auspicioso para algo. Todo inicio es una oportunidad. Una oportunidad, por ejemplo, para arrojar las cargas del pasado. El nuevo mes o incluso el nuevo año o cada día pueden ser utilizados para un fresco comienzo. Y las oportunidades son simplemente eso, oportunidades. Pero nosotros somos los que podemos sacar ventaja para hacer este inventario de nuestro pasado y deshacernos de las cosas que son inapropiadas. Podemos hacer los cambios necesarios que nos van a permitir estar exentos de errores graves, o podemos dejar escapar las oportunidades y caminar como antes, bajo la opresión, bajo la depresión, que nos impide desarrollar y expresar la totalidad de nuestro potencial. Entonces, el Creador nos concede oportunidades. Si nosotros las utilizamos o no, es nuestra elección. Que tengan un día espectacular, un fin de semana espectacular, un inicio del mes excelente. Y, por supuesto, fíjate lo que hemos hablado, relaciones entre padres e hijos, amor incondicional, relaciones entre hermanos. ¿Y de qué depende el amor incondicional? Y a veces no hay que jugar a ser el fiscal de la vida, porque como sabiamente dice el Pirkei Avot, no juzgues nunca al otro, porque vos no estás en el lugar del otro. Los seres humanos siempre tenemos una tendencia a juzgar a ser fiscales y jueces de la vida del otro, pero no tenemos que poner el esfuerzo en eso, tenemos que tratar de poner los ojos dentro de nosotros para ver cómo nosotros podemos mejorar. Y recordar que un amor serio no quiere decir que de un padre a un hijo, no quiere decir que no esté exento de críticas. No, el amor claro que implica críticas, pero el hecho de que critiques no quiere decir que el amor se vaya a romper, porque el verdadero amor no depende de condiciones. El verdadero amor es el amor irrompible. Shabbat Shalom, Umeboraj, benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Gracias. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות
נשאר מכל העבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, אין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר.